Bruni es analista político, está en contacto con nosotros. Leandro, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, gracias por el llamado. Cristina en este caso te saluda. Y bueno, acá después de pasado lo peor de la inundación de este fin de semana, volvemos a retomar un poco la agenda de la cual habló el país en estos días, que fue el discurso de Milei, esta convocatoria a firmar el Pacto de Mayo. ¿Es un cambio de estilo, un cambio en la manera de entender la política, esta convocatoria que está haciendo? Yo no lo veo de esa manera. Creo que el pacto fue la búsqueda por generar más expectativa. Ujú. El discurso del viernes tuvo dos objetivos desde mi punto de vista, si querés, político-comunicacional. El primero tuvo que ver con el galvanizar, el consolidar su relato político, ¿no? Es decir, este discurso que le da, o esta trama general de comunicación, que le da sentido a sus acciones, que te dice por qué está él ahí, cuál es el problema que hay que resolver y hacia dónde va, ¿no? Eso es el relato político, lo que se conoce técnicamente como relato Ujú. político. El segundo objetivo era mantener la expectativa de su liderazgo alta. Milei tiene una particularidad que no tenía el resto de los presidentes. Llegó, como se dice, solo, sin partido, sin respaldo de un partido fuerte, algo que no se veía en el resto de los presidentes anteriores. Entonces, él tenía que valerse de su quizás único capital político, que era la opinión pública. Y para valerse de esa opinión pública, él tiene que asegurarse constantemente, mantener la expectativa y la atención. Fíjense que algo que pasó en el discurso de asunción, de apertura de Asamblea Legislativa, es que me dio 50 puntos de rating. Alguno me podría decir, bueno, sí, en cadena nacional, sí, pero aperturas anteriores midieron en su pico 15 puntos menos que lo que pidió Milei Ujú. el viernes. ¿El Entonces, horario él es influyó, Bruni? ¿cómo? ¿El horario influyó? Sí, el horario, pero también la expectativa que genera. A usted les habrá pasado en su grupo de WhatsApp con amigos, con colegas. A mí me pasó de todos tratando de pensar qué es lo que podría anunciar, ¿no? Si iba a anunciar la dolarización, si todo el otro. El equipo de él procuró hacer eso, de mantener como ciertos rumores circulando para mantener la expectativa. Esto es muy importante porque piensen que es una de las principales debilidades que tuvo, digo, entre otras, el gobierno de Alberto en su segunda etapa, digamos, después del 2021. Era un presidente que ya no convocaba la atención de nadie, que no generaba expectativa. Era más importante lo que podía decir Cristina que lo que podía decir Alberto. Entonces, para mantener este liderazgo fuerte y sobre todo su principal aliado, que es la opinión pública, que lo mantiene arriba de muchas de las encuestas, él necesita mantener esta atención constantemente. Lo del Pacto de Mayo es patear para adelante la expectativa. Es que nosotros nos pasemos 2 meses hablando de lo que puede pasar o lo que no puede pasar. ¿Qué gobernadores van a ir? ¿Qué van a firmar? Si hay que Sobre todo discutir. si hablamos de necesidades y urgencias, esperar tanto tiempo es mucho, ¿no? Bueno, exacto, pero vos fíjate que ya te puso casi la agenda a mitad de año, porque mayo, digamos, está casi mitad de año, o llegando a mitad de año, ¿no? Entonces, él lo que necesita es pasar este año con la opinión pública todo el tiempo expectante de lo que él pueda llegar a hacer, mantener esa esperanza viva y que no se concentre la atención de la opinión pública en temas más coyunturales, como puede ser, qué sé yo, cuestiones, por ejemplo, económicas, del bolsillo, la inflación, la pobreza, la pérdida de trabajo, que son cuestiones también reales que van pasando en paralelo. Pero esto es una táctica común en las campañas electorales y en la comunicación de gobierno. Es decir, vos tenés que elegir sobre qué querés que se concentre la opinión pública para que no debata las cosas que te perjudican. Por ejemplo, podemos estar hablando sobre el Ali, sobre Telam, sobre el INADI, sobre un tuit del presidente, sobre si le puso favorito a una modelo, en vez de, no en la red de Twitter, antes Ujú. Twitter, en vez de estar hablando por ahí de cuestiones que no le conviene al gobierno que se hable. Bueno, esto es lo que yo veo sobre el acuerdo de mayo. Miguel. Bueno, y a partir de esto, digamos, la posibilidad de la convocatoria a los gobernadores y la posibilidad cierta de sentarlos a todos a discutir, ¿es positivo? Mira, cuando uno vuelve al discurso del viernes, para mí es Porque, importante perdón, porque porque en realidad anuncia 10 títulos, pero lo que no se conoce es el contenido de esos títulos. Y entre esos títulos hay temas que hace mucho tiempo les interesa discutir a los gobernadores, digamos, ¿no?
Sí, concuerdo 100% con vos. Hay algunas cuestiones que son muy abstractas. Yo creo que están puestas a propósito así, porque si no ya te clausura la discusión, ¿no? Si es muy precisa, te clausura. Y hay otras cuestiones que incluso son hasta inconstitucionales, ¿no? La propiedad privada no hace falta discutir nada, es una cuestión constitucional, pero sin embargo está ahí como quizás como una carta de presentación de valores propios, más que para discutir realmente, ¿no? Sin embargo, yo creo que si volvemos al discurso del viernes, que en algunos puntos es fundacional o que tiene sus antecedentes en ese discurso, es interesante mencionar o remarcar a quienes Milei mencionó y a quienes Milei no mencionó ese discurso. Porque cuando vos ves a quienes mencionó básicamente dos grupos, los positivos, o sea, los amigos y los enemigos, ¿no? Los positivos solamente dos nombres propios, a Bullrich, Patricia Bullrich, su ministra, su emblema en cuestiones de seguridad, y a Carlos Menem, ¿no? El antecedente de un gobierno que para él fue exitoso. Y cuando ves a quienes mencionó como enemigos, a quienes él está enfrentando, su discurso empieza a ser cada vez menos abstracto, menos casta y más nombre y apellido. Kirchnerismo, Grabois, Moyano, Baradel, ¿no? Es interesante. Y cuando ves a quienes no nombró, que para mí también es interesante, a uno de los que no nombró fue ni a Macri ni al radicalismo. ¿Por qué digo que es importante a quienes no nombró? Porque posiblemente él está explorando tratar de llegarle de una manera más directa a sus electorados. Yo creo que, yendo a tu pregunta, con este acuerdo de los gobernadores, lo que él está buscando es hablarle a esa parte del electorado que comparte con el PRO, que hoy en las encuestas, en los grupos focales, te dice, mira, yo estoy de acuerdo con lo que está proponiendo, lo que no estoy de acuerdo es con las formas. Entonces, las formas, cuando vos desmenuzás, ¿qué significan las formas? Le preguntás al grupo focal. Bueno, las formas es que se discuta en el Congreso, que se hagan acuerdos políticos, que no tome decisiones solo o gritando o por DNU, ¿no? Entonces, este acuerdo yo lo veo más por ese lado, tratar de decirles, ven que yo tengo formas más civilizadas, más republicanas de negociar cosas. Ahora, Milei lo que prepara es, si este gobernador no vino a hablar conmigo, basta. Yo no tengo el problema lo tiene este gobernador que no vino. Entonces, de alguna manera, está intentando forzar, volver a estructurar el debate y decirte quiénes son los enemigos, quiénes son los que obstaculizan que vos vivas mejor. Y ahí están enfrente mío. Yo me paro de los buenos y los malos son los que se oponen a mí. Esta es, para mí, la finalidad política realmente importante de los acuerdos. Después, el resto, lo que se debata, lo que se discuta, no creo que mueva el perímetro en términos de que la gente viva mejor o peor, ¿no? Es una jugada política. Sí, Bruni, de acuerdo a lo que usted está diciendo, a ver, lo que me queda, a mí es como diríamos los correntinos, este discurso en la apertura de las sesiones ordinarias es un engañapichanga. Es como decirte, digo algo, pero para cambiar del foco, pero no tengo ninguna intención de llevar adelante nada. Bueno, yo estaría de acuerdo con vos, pero quizás Engaña Pichanga tenga como una carga valorativa muy negativa, ¿no? Porque es como me estás mintiendo, y la política, más que mentira, es un juego simbólico, constantemente. Una mentira. Bueno, de vuelta, depende con qué prima lo ves. Si vos clasificás las cosas como verdad y mentira, creo que te quedás con pocas cosas en general en la política, porque algunas cosas son simbólicas, algunas son performativas, o sea, pasan porque digo que van a pasar, algunas cosas son para entender la realidad, no necesariamente son tangibles, ¿no? Es decir, Milei oponiéndose a la casta. Entonces no tendrías que tener a nadie de la vieja política o tradicionalmente en la política, pero eso no quiere decir que sea mentira. Bueno, te está tratando de ordenar el panorama político en términos simbólicos. A ver, coincido con vos en que hay cosas que él dice que va a hacer cosas, pero que no necesariamente vayan a pasar, pero sirven para ordenar. ¿Ese engaña pichanga? Quizás sí, pero no lo veo como términos de mentira, digamos, necesariamente, ni de verdad, ¿no? Simplemente él está intentando estructurar la política argentina de la manera que más lo beneficia, como lo hacen el resto de los políticos, ¿no? Todos los políticos lo que tienen que hacer es proponerte a vos una forma de entender el mundo. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo, quiénes son los enemigos, quiénes son los amigos? ¿Qué hay que hacer para llegar a un mundo mejor o a un país mejor? Y por ese camino, si vos de alguna manera comprás ese camino, bueno, el político se fortalece. Sabe perfectamente elegir los adversarios. Sabe perfectamente elegir los adversarios o los enemigos. Por eso este tipo de discursos que muchos consideramos no nos llevan a nada, caen bien. Bueno, es que eso que vos... Porque recién dijiste Baradel, el kirchnerismo, Grabois, gente que la gente indudablemente optó y terminó acompañando a Milei porque estaban del otro lado de ellos.
Tal cual, es que el sindicato, cuando vos haces una, después le paso a la producción, así lo tienen, pero cuando vos haces una pregunta, yo he leído en estos días encuestas de colegas que cuando vos preguntás, por ejemplo, ¿cuál es el actor de la democracia? O sea, los actores, la iglesia, el campo, actores de la democracia, que peor imagen tiene, el que peor imagen tiene constantemente hace muchos años, ese es el sindicalismo. Esto no quiere decir, mi punto, no es una consideración personal, si sirve, si no sirve, no es una consideración personal. Lo que yo digo es que en el imaginario de la gente, el sindicalismo es uno de los actores de la democracia con peor imagen, o sea, los detestan, los consideran que no sirven, que no funcionan, que impiden, que obstaculizan. Entonces, enfrentarse a ellos, como bien vos decís, quizás es lo más fácil, ¿no? Claro, Porque es buscar a alguien que ya nadie quiere, digamos, ahora, nadie le va... No es lo mismo, qué sé yo, enfrentarse a Margarita Francisco. Barrientos que enfrentarse al sindicalismo, es la fácil. Bueno. Leandro, te hago una última pregunta. Sí. ¿Cómo se estructura de aquí en más la política? Cuando Milei gana, parecía que se rompía esa dualidad, es decir, de tener peronismo y afines y antiperonismo, y aparecía este tercer sector. ¿Va a aparecer de nuevo dos espacios políticos, uno de derecha, uno más de izquierda, o va a haber lugar para un centro? Bueno, esa es la pregunta clave de los próximos años, Cristina, porque de los próximos años te diría, cuando hablo de años quizás estoy hablando de semanas, ¿no? O meses, pero porque no sé si da para mucho más, pero sí es para el próximo tiempo es la clave, porque básicamente lo que Milei tiene la posibilidad de que el PRO se fracture y una parte más dura, digamos, más cercana a Macri. En términos de él, yo no sé si está convencido de que quiere que se fusione, porque quizás le sirve que esté, digamos, por afuera para poder generar alguna diferencia. Pero sí que el PRO se fracture, eso ya está encaminado, no por Milei, sino por el PRO mismo, por las acciones internas del PRO, que se fracture entre una ala más de Macri y una ala más de Larreta. Ahí lo que es interesante es el poroteo, es decir, ¿cuántos te quedan a Rodríguez Larreta al final del día? ¿Cuántos números te quedan? Y ahí lo otro interesante es qué pasa con el radicalismo. Eso te iba a preguntar, ¿qué rol va a jugar en esto el radicalismo? Porque, a ver, hoy se habla del PRO, de que podría incorporarse a la Libertad Avanza, pero ¿el PRO qué es sin el radicalismo? Porque el PRO ahora sumó a algunos gobernadores, pero también en alianza con el radicalismo en las provincias termina dándole la estructura o el empuje para coronar a algunos gobernadores, digamos. Exacto, sí. Bueno, pero vos, habría que hacer un poquito de historia rápido, porque vos pensás que antes del 2015, antes de Cambiemos, el PRO tenía mucho más de parecido de lo que ahora propone la Libertad Avanza que lo que propone el radicalismo. Claro. O sea, era un partido nuevo, joven, que no era tradicional, que tenía cosas nuevas, que era disruptivo. Lo que pasa es que con el tiempo se fue envejeciendo, no en términos peyorativos para nuestros abuelos, sino en términos de que no aportó ideas nuevas o terminó adquiriendo prácticas viejas. Por eso la irrupción de la Libertad Avanza para muchos en el PRO fue, esto éramos nosotros hace un par de años. De repente viene otro que nos expresa mejor. E incluso lo que a muchos les preocupa es que expresa mucho mejor las preferencias de muchos de sus electorados. Por eso la Libertad Avanza dice, en el PRO, en ese PRO más macrista, hay muchos electores que son parecidos a la Libertad Avanza más que a Juntos por el Cambio, más que a radicales. Pero respecto al radicalismo, ahí es una de las interrogantes más importantes desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque su liderazgo, para mí, no está claro. Digo, cuando hablo de liderazgo no digo quién es el presidente del radicalismo, que eso está clarísimo y es formal, sino lo que digo es hacia dónde va. El liderazgo es hacia dónde va. ¿Cuál es su norte? Bueno, yo no lo tengo claro. Si vos lees la clave radical en Valdés, va para un lado. Si lo lees en Lustó, va para otro. Y después en el medio tenés un montón de matices, porque el Cornejo va para otro, bueno, y así Manes va para otro lado. Ese es un poco el interrogante que todavía no está claro. No es que no esté claro para ustedes, para mí, no está claro para el radicalismo. Entonces es imposible predecir para qué lado. Yo lo que sí creo es que hay un sector del radicalismo, porque esto me pasa por charlarlo con algunos partidarios acá en la provincia y demás, lo que veo es que sí, algunos están apostando fuertemente a que el PRO se fracture, que la reta se abra y ahí consolidar un núcleo más socialdemócrata de centro, y que el resto de radicales se vaya con Macri, ¿no? Y formen una especie de coalición más, si querés, de centro-derecha o más cercana o más favorable a Milei que más favorable a la reta. Eso me parece que va a ser lo que va a terminar pasando. Leandro, gracias, como siempre, muy amable. Cristina, equipo, gracias por llamarme y estamos al habla. Leandro Bruni, él es analista político, profesor en la UBA, dando su mirada de lo que ha dejado el discurso de Milei en la apertura de sesiones. Tere.